en este sábado, agradeciéndole a nuestra Madre la Virgen su presencia que siempre acompaña a nuestra iglesia y que nos invita a poder escuchar las palabras de su Hijo, a poder realizar lo que Él siempre nos pide. Pues continuamos con este curso de liturgia. Ya hemos dicho qué significa la liturgia, cómo comenzó la liturgia y también ya nos hemos ido acercando a algunos de los elementos principales de la liturgia. Hoy quisiera hablar acerca de las oraciones. Las oraciones son importantes en la liturgia, porque en la mayor parte de los ritos, en la mayor parte de las celebraciones y sobre todo en los momentos litúrgicos están las oraciones. Las oraciones normalmente se utilizan en distintas celebraciones, donde el pueblo se reúne para poder celebrar algo. La oración siempre es un punto de inicio, es un culmen y también una conclusión dentro de esos momentos de celebración. De ahí el por qué también son llamadas oraciones litúrgicas, porque precisamente llevan a una experiencia de escuchar a Dios en los momentos de asamblea. Dentro de estas oraciones litúrgicas, pues hay dos tipos. Primero, la oración litúrgica que se utiliza en las asambleas, en las celebraciones y en los ritos, y la oración llamada oficio divino, que también son otras oraciones que se llevan a cabo en los momentos litúrgicos. Vamos a centrarnos primero en las oraciones litúrgicas. Las oraciones litúrgicas normalmente se llevan a cabo en las celebraciones, o como también podemos decir, cada vez que se reúne el pueblo de Dios para una celebración, ya sea las que conocemos, normalmente pues la misa, dentro de la misa pues unos 15 años, un bautismo que también es un sacramento, el sacramento de la confirmación, las celebraciones donde se realiza el sacramento del matrimonio, en la ordenación sacerdotal, también en el momento del sacramento de la confesión se hace una oración litúrgica. Entonces, estas oraciones litúrgicas tienen esos tres momentos. Dentro de, por ejemplo, en la Eucaristía, la oración inicial se llama oración colecta, ¿no? Que es la que reúne todo el sentido de esa celebración. Por ejemplo, normalmente cuando una persona tiene el servicio de monitor y lleva a cabo ese servicio en las celebraciones, cuando tiene que elaborar las moniciones, lo primero que tiene que ver es la oración colecta, porque ahí resume lo que se va a tratar en esa celebración, sobre todo los domingos. La oración colecta habla el sentido de esa celebración. Entre semana, por ejemplo, cuando es la celebración de algún santo, la celebración de una dedicación de un templo o la consagración de un templo, vemos que en la oración colecta aparece eso. Por ejemplo, esos días pasados que celebrábamos a San José Sánchez del Río, pues la oración colecta habla: te pedimos, Señor, que hoy al celebrar a San José Sánchez del Río podamos, como él dio testimonio con su martirio, podamos también nosotros realizar nuestra misión. Entonces, la oración colecta tiene ese sentido, resumir y dejar claro cuál es la intención de esa celebración. Cuando es un bautismo, pues también la oración colecta o la oración inicial tiene ese sentido de hablar de lo que se va a celebrar. De ahí el por qué en el principio aparece esta oración.
La oración culmen dentro de la Eucaristía es la oración de consagración, pero preparatoria a ese momento hacemos lo que es la oración de las ofrendas, que ya nos va indicando el momento que vamos a vivir, ¿no? Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino para que van a ser transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, podamos también nosotros dejarnos transformar por tu Espíritu. Entonces ya nos está diciendo el momento que vamos a vivir, culmen de la celebración. Por eso esta oración de ofrendas o esta oración preparatoria nos va ayudando a entender lo que significa ese momento. Dentro de un sacramento, la oración preparatoria también tiene otro sentido. No se llama de ofrendas porque no es una misa, sino también se le llama oración preparatoria, ¿no? Es decir, nos introduce al sacramento que se va a realizar y la manera y los signos importantes de ese momento. Y finalmente, la oración que se llama final o conclusiva tiene un sentido que va más a descubrir hacia dónde vamos. De ahí el por qué concluye siempre con una invitación. Es decir, poder entrar a vivir no solamente en ese momento que hemos celebrado, sino a lo largo de nuestra vida, ese fruto que se nos ha dado. Por eso la oración conclusiva, o que en la misa llamamos oración después de la comunión, tiene ese sentido, a poder impulsarnos a vivir durante la semana eso que hemos recibido en la celebración del domingo. Y la oración conclusiva, cuando es un rito o un sacramento, pues también tiene ese sentido de invitar a la persona a poder continuar con ese fruto que ha recibido en ese momento. Por eso siempre tiene una invitación de exhortación a la persona a poder continuar viviendo ese fruto. Esas son las oraciones que normalmente encontramos en lo que son las oraciones litúrgicas. El oficio divino normalmente comenzó ya desde los primeros siglos de la Iglesia, cuando aquellos hombres, recibiendo el llamado de Dios a dejar el mundo, a alejarse del mundo e ir al desierto, lo que hacían era repetir salmos durante el día y sobre todo en momentos especiales que llevan a la persona a recordar eventos importantes en la iglesia. Por ejemplo, la oración del oficio divino comienza precisamente con este título, ¿no? Oficio divino, que es la que introduce a la persona a acercarse a la palabra de Dios y a poder introducirse en una meditación también de los santos padres para poder entender el sentido de esa palabra. Y por eso es la primera de la mañana. Después, aunque ese momento se puede realizar en otro momento del día, normalmente lo llevamos a cabo al principio del día. Después, la oración llamada laudes tiene ese sentido de alabar, bendecir a Dios por el nuevo día. De ahí que venga la palabra laudes, ¿no? El laúd era precisamente un instrumento que ayudaba a las personas a poder cantar los salmos y alabar a Dios. De ahí que esta oración de laudes tenga todavía ese sentido de repetir algunos salmos o de recitar algunos salmos y llevar a la persona al encuentro con Dios. También viene una pequeña lectura, después vienen lo que son las preces o peticiones que se hacen a Dios y finalmente la oración del Padre Nuestro y la oración conclusiva. Después, otro momento principal son las vísperas. Las vísperas son la oración de la tarde, que tienen un sentido de poder
ir concluyendo el día e ir agradeciendo a Dios por lo que se ha vivido. Y finalmente el momento de completas. Se le llama así porque es la que completa la oración de todo el día y llevan a que el último pensamiento y palabra sea dedicado a Dios. Pero dentro de ese horario también hay 3 horas importantes: la tercia, la sexta y la nona. ¿Por qué es en esos horarios fijos? Porque recordemos que en esos horarios se vivieron acontecimientos importantes. Primero, en la hora de tercia, celebramos el momento de Pentecostés, ¿no? Es decir, al principio de la mañana, cuando el Espíritu Santo desciende, es lo que dice: ¿por qué en el momento de tercia, ¿no?, al principio de la mañana, si apenas pues estarán transcurriendo el día, ya están borrachos, ¿no?, que decían de los apóstoles? Y no, precisamente era la acción del Espíritu en ellos. Por eso se hace la hora tercia. La hora sexta, al momento de morir Cristo en la cruz. Y por eso se hace ese momento, para poder acercarnos a celebrar, conmemorar y poder vivir ese momento de la muerte de Cristo. Y la hora de nona, que precisamente era la hora en que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles subían al templo a la oración, para poder también ir concluyendo esa jornada de misión, de evangelización. De ahí que en el oficio divino esas 3 horas son importantes. Por eso que hoy que nos hemos dedicado a lo que son las oraciones litúrgicas y al oficio divino, las podamos también vivir de manera adecuada. Es decir, poner atención cuando se hacen las oraciones en las celebraciones, porque eso nos va a introducir a lo que vamos a vivir, y el oficio divino es lo que nos ayuda también a santificar el día en esos momentos específicos que nos ayudan a entender con profundidad también nuestra fe. Que lo podamos vivir de esa manera. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.